Hoy vamos a hablar acerca de la primera fase del proceso de desarrollo organizacional que ustedes pueden tener en cuenta si están interesados en diagnosticar cómo pueden llevar a cabo los procesos de cambio en las organizaciones. La primera fase para ello es la planeación para la recolección de la información seguida de la recolección de información. En este sentido, cuando planeamos recoger información significa que vamos a definir un problema que puede ser específico de un área, de un grupo de trabajo dentro de la empresa, o puede ser general de toda la organización en su conjunto. En este sentido, debemos responder, entre otras, cuál es el problema, qué es lo que parece estar originando ese problema, cuáles son las causas del mismo, cuál es el grado de aceptación y resistencia a las posibilidades de cambio que acarrea ese problema. ¿Existe conciencia en los diferentes niveles jerárquicos acerca de la necesidad de cambio? Igualmente, se conoce en la organización que el cambio tiene su grado de recompensa si deciden afrontarlo y se logra algún beneficio si se permanece en la situación inicial sin el cambio. Observen que son preguntas muy vitales y que nos pueden ser de utilidad para este proceso de diagnóstico de la gestión de la organización y posteriormente pues aplicar el cambio organizacional. Cuando recogemos la información, entonces lo que buscamos es obtener información, obtener datos mediante los cuales podamos interpretar cuáles son las necesidades individuales de los grupos y de la organización en su conjunto. En ese sentido, cuando diagnosticamos la organización para verificar si es necesario o no un cambio en ella, debemos observar cuál es el entorno general de ella, cuál es la estructura del sector, cuáles son las fuerzas que interactúan en él, cuál es la orientación estratégica de nuestra empresa, cuál es la tecnología, la estructura, el talento humano, la cultura organizacional. Entonces observen que retomamos algunos elementos de los previos que habíamos visto en otros videos y en otras sesiones. Si el interés es por diagnosticar el grupo, entonces entre otras acá hay algunas preguntas relacionadas con las metas de grupo, la estructura de grupo formal e informal, la composición de ellos, las normas que rigen su desempeño, entre otras. Si el interés es diagnosticar el puesto o el cargo, entonces ya es más individual, tendríamos que preguntar aspectos como las habilidades que requiere el cargo, la identidad de la tarea, la relevancia de esa tarea, la autonomía que tiene ese rol dentro de la organización y la retroalimentación que tiene para obtener buenos resultados. Independientemente, si es un grupo, si es la organización en su conjunto, dependiente del alcance, tenemos algunos instrumentos que nos pueden ayudar a recoger esa información. Entre otras tenemos cuestionarios, entrevistas, observación, información documental, grupos de enfoque y conversación informal con el jefe y collage y dibujos. Vamos a observar algunos de estos elementos muy rápidamente. En primer lugar, quizás el más conocido es los cuestionarios. Los cuestionarios tienen como finalidad que nosotros podamos descubrir hechos u opiniones a través de la aplicación de un instrumento que puede ser en físico, puede ser virtual, y posteriormente esos datos los cuantificamos, los graficamos y los analizamos. Este instrumento también se puede complementar con otro tipo de instrumentos como entrevistas, como grupos focales, entre otros. Se justifica la aplicación de los cuestionarios cuando no hay tiempo para llevar a cabo la aplicación de entrevistas, grupos focales u observación. Cuando la información que se busca se encuentra disponible en varios grupos, lo cual pues sería muy costoso para nosotros aproximarnos a todos ellos. Y cuando las fuentes son muy variadas. Entre los beneficios está, en primer lugar, que es un medio muy económico realmente para obtener la información. Permite el análisis estadístico, cosa que otras herramientas no lo permiten. Es un medio para resolver las confrontaciones personales y nos va a otorgar una variedad de datos. Ahora, también tiene unas limitaciones, entre otras porque producen respuestas dentro de ciertos límites. Los datos a veces solo dicen lo que nosotros inicialmente preguntamos y no nos dicen nada más, a diferencia de otros instrumentos como las entrevistas o los grupos focales. También algunas veces las personas lo contestan de manera automática, de manera monótona, sobre todo cuando la organización lo hace continuamente.
y por ende no hay una reflexión a profundidad sobre él mismo. A veces no hay empatía con el encuestado porque pues, realmente es un papel o es algo virtual y las personas pues no sienten la verdad allí nada adicional, ninguna emoción. A veces se hace por salir del paso sin necesidad de reflexionar sobre las preguntas y el uso excesivo del instrumento pues puede cansar también a las personas porque a veces nos piden un cuestionario para una cosa, un cuestionario para otra cosa distinta, etcétera. Ahora, en los cuestionarios las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, aunque la mayoría de ellos tienden a ser cerradas para cuantificarlo posteriormente. Depende del propósito de la investigación que nosotros tengamos. Otra ventaja que tenemos con los cuestionarios es que tiene un carácter anónimo si nosotros lo queremos aplicar de esta manera. Y en ese sentido las personas pueden verse más relajadas a responder y a darle información. Bueno, el cuestionario cualitativo es la base de otros instrumentos como las entrevistas o los grupos focales, como lo vamos a ver más adelante. Hay un instrumento, un cuestionario que es muy utilizado, que es el cuestionario de bloqueos y apoyos. Acá observamos una serie de afirmaciones eh, en ambos. Este es el cuestionario de bloqueos, este es el cuestionario de apoyos. Y básicamente esta va a ser la tabla de resultados que ya les explico cómo lo vamos a diligenciar. En el paso 1, pues las personas van a simplemente leer, pues nosotros vamos a observar qué nos interesa más, si los bloqueos o si los apoyos, para analizar el proceso del cambio organizacional. Los bloqueos para verificar cuáles son las barreras que se está otorgando en este momento y apoyos para observar si las personas realmente están dispuestas a afrontarlo positivamente. En ello, entonces, lo que hacemos inicialmente, pues es que lo vamos a responder ese cuestionario. Vamos como tal a marcar las respuestas en él. Y marcando las respuestas en él, observen que en la hoja anterior teníamos la hoja de respuestas y allí en cada fila, en cada columna, hay una letra, A, B, C, D hasta la J. Dependiendo de los bloqueos o apoyos que estemos analizando, entonces si marcaron como tal esa respuesta, entonces si tiene pues un número determinado, entonces vamos a observar que tiene un bloqueo hacia, por ejemplo, hacia el reclutamiento y la selección de personal, hacia la falta de control, hacia la capacitación, hacia la creatividad, hacia las metas poco claras, etcétera, o todo lo contrario. Entonces observen que es un instrumento que nos ayuda a analizar muy bien posteriormente la necesidad de cambio organizacional que exista en esa empresa. Algo muy relevante en el cuestionario de bloqueos, puntajes altos significan limitantes y que requieren una intervención de parte de nosotros como directivos de la organización. En el cuestionario de apoyo sucede lo contrario. Si hay puntajes muy bajos o menores puntajes, significa que requieren mayor atención. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos otro instrumento que son las entrevistas. Las entrevistas son muy interesantes. Es uno de los instrumentos que a mí personalmente más me agrada porque nos permite descubrir opiniones y sentimientos del entrevistado para posteriormente interpretar esa información. Nos permite que la persona se desplaye, que pueda hablar completamente acerca de sus percepciones, del cargo, incluso de lo que le interesa, y nos permite también visualizar el lenguaje no verbal y evaluar. Quizás la principal limitación es que puede ser un poco más costoso que los cuestionarios porque la duración generalmente es entre 1 y 2 horas. Si el entrevistador es inexperto, puede que no nos den la información que necesitamos y pues ello realmente es una deficiencia de este instrumento. Acá hay algunos ejemplos de preguntas generales. Eh, que le podemos hacer al entrevistado, como por ejemplo, qué cambios le gustaría ver en la empresa o en el área de trabajo, cómo se podría incrementar la eficacia o la efectividad de la organización, quién tiene mayor influencia en su organización, puede darnos algunos ejemplos de los asuntos no resueltos en la empresa, etcétera. Entonces observen que son preguntas que pueden ayudarnos para obtener información. Ahora pues, la entrevista, algo muy importante que debemos tener en cuenta, perdón,
Es que puede ser estructurada, semiestructurada o completamente abierta. Estructurada significa que el entrevistador tiene una guía y en esa guía de preguntas las sigue al pie de la letra. No hay posibilidad que él se salga de esa guía. Semiestructurada significa que tiene una guía, pero tiene libertad para eventualmente hacer algunos ajustes, algunas modificaciones, de pronto en el orden de las preguntas o introducir preguntas nuevas. Y abiertas cuando el entrevistador, si bien tiene la guía, tiene total autonomía, total flexibilidad para manejarla. Él decide si hace algunos ajustes o no sobre ella en el momento de aplicación de la entrevista. Dependerá de cada uno de nosotros qué es lo que vamos a aplicar. Ahora, ¿qué se recomienda a la hora de aplicar este instrumento? Si se encontró información muy comprometedora, la sugerencia es haga un informe antes, suministrelo o envíelo al grupo o al gerente eh, o al área de trabajo para que estén preparados en la reunión y no lo socialice directamente en la reunión porque puede llegar a confrontar. Las entrevistas cuando son simultáneas a subgrupos no proporcionan intimidad. Sin embargo, pueden ser interesantes porque pues, son la base de un grupo focal. Se sugiere al inicio romper el hielo con una pregunta fácil, sencilla de responder y posteriormente ir avanzando en grado de complejidad, de dificultad de las preguntas. Se sugiere también que no utilice barreras psicológicas como el escritorio, sienta empatía por el entrevistado, llámelo por su nombre, converse de manera clara y abierta, sonríe ante esa persona para que pues no sienta tantas barreras para otorgarle la información. En el desarrollo de la entrevista mantenga el contacto visual, por ejemplo, no esté mirando el reloj o el celular, porque eso va a llevar a que la persona desvíe su atención. Y pues esa no es la idea, lo que queremos es todo lo contrario. Cuando vamos a hacer una entrevista, se sugiere en la planeación, inicialmente pues póngase en contacto con esa persona, preséntele la confidencialidad, recordándole que es para una investigación específica, que no va a salir de allí la información ni nada, porque pues, puede dar miedo por el rol que esa persona esté desempeñando en la organización. Haga la cita en un lugar adecuado donde pues puedan estar tranquilos, estén ustedes dos y donde no hayan intervenciones, interrupciones de otras personas. Prepare esa guía, ensaye la guía previamente, observe que sí esté bien redactada, confirme la cita con esa persona, asista puntualmente también a la entrevista, registre la información con una grabadora, con un video o como esa persona también lo permita. Vístase apropiadamente para la entrevista, dependiendo de a quién se lo va a hacer, dependiendo de cómo usted se vista, puede ser intimidante o no para esa persona. Y se sugiere también llevar un consentimiento informado para que la persona pues observe cuál es la utilidad de la aplicación de este instrumento y pues también tenga total seguridad de la confidencialidad de la información, que es algo que a veces nos puede preocupar cuando participamos en entrevistas. Acá hay algunos tips adicionales al inicio y durante la entrevista, que no nos vamos a detener mucho a mencionarlos. Sin embargo, uno que me parece clarísimo, apague su celular. O sea, si usted está en la entrevista, no puede estar contestando llamadas o siguiendo interrupciones porque pues ya la persona va a tener una barrera para no darle toda la información y esa no es la idea. Al final de la entrevista, importantísimo, pregúntale al entrevistado cómo se sintió, si desea agregar algo más. Recuérdele que esta información tiene una finalidad específica para la empresa y bueno, si tiene alguna pregunta o una cosa que no tenga clara, hágala en ese momento. Eso es sumamente clave. La tercera técnica o instrumento que tenemos es la observación. La observación también es interesante porque es cualitativa y nos contribuye a corroborar la información recopilada aplicando otro tipo de instrumento. Entre los beneficios está el bajo costo, a excepción que sea de largo plazo, y entre las limitaciones está que nos permite conocer aspectos que realmente a veces no son relevantes para la investigación y que pueden ser difíciles de codificar posteriormente cuando estemos analizando los resultados. La observación puede ser participativa o no participativa. Participativa cuando el investigador, cuando nosotros entramos en el grupo o pertenecemos al grupo. Es decir, en el cual nosotros vamos a ser parte de la realidad que estamos investigando. Y no participativa cuando conocemos los hechos o situaciones desde un sitio aislado,
que simplemente nos permite evaluarlo. Allí también podemos tener acompañamiento de audio, de video, de fotografías, que es algo importante que lo tengamos en cuenta. Cuando estamos haciendo una observación, entre otras, ¿qué se debe observar? El ambiente físico, o sea, el entorno en el cual se encuentra esa persona o ese grupo de personas, teniendo en cuenta el tamaño de los elementos que estén allí, la distribución de esos elementos, si hay señales o no, accesos, sitios con funciones centrales para esa comunidad o para esa organización. Y allí podemos dibujar un mapa de ese ambiente o tomarle una fotografía. En cuanto al ambiente social y humano, debemos verificar la organización de los grupos, los patrones de interrelación o vinculación entre ellos, cuál es el propósito de esto, las características específicas de los grupos y de los participantes a nivel individual, entonces a nivel de edad, de etnia, de pronto a nivel socioeconómico, etcétera. Cuáles son los actores claves allí en la reunión y allí podemos hacer un mapa de redes o de relaciones en el cual pues alcancemos a evidenciar cuáles son esas interacciones entre esos grupos. ¿Qué podemos observar cuando aplicamos esta técnica? Actividades individuales y colectivas, es decir, qué hacen las personas, a qué se dedican, cómo lo hacen, artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren esos artefactos, hechos relevantes, eventos e historias o rituales que siguen esas personas y retratos humanos de los participantes. Los estadios de la observación son, primero, la elección del entorno que vamos a trabajar, segundo, entrenar al equipo de trabajo para la observación y tercero, continuar con la observación hasta que obtengamos la saturación. Recordemos que cuando estamos aplicando técnicas cualitativas, la saturación es cuando ya se empiezan a repetir los mismos resultados una y otra vez. Y pues ya no tiene más sentido seguir observando. Acá alcanzamos a sintetizar en este cuadro el rol del observador dependiendo del tipo de observación que se lleve a cabo, teniendo en cuenta que pues son distintos roles que se tienen en cada una de estos procesos y depende pues ya de nosotros cuál observación queremos seguir, pues vamos a asumir una de ellas. Acá tenemos un ejemplo de una ficha producto de una observación en el cual alcanzamos a determinar el actor, la actividad que desempeña, el espacio, los objetos y la secuencia de actos que sigue. Entonces observemos que es una mujer rural de 30 años que prepara y consume alimentos, está en la cocina, los objetos que usa pues son artefactos de la cocina y bueno, y la secuencia que sigue, que posteriormente pues nos van a dar pie a analizar esta información. El cuarto instrumento que podemos seguir o que podemos tener en cuenta es la información documental. Entonces, en la empresa podemos tener en cuenta organigramas, planes, informes, tablas, documentos que nos ayudan como material histórico, perdón, y que entre los principales beneficios que tiene es que realmente no es costoso, son de fácil acceso generalmente y las limitaciones están en que puede ser información obsoleta o poco relevante para la investigación que queremos hacer. Puede que no nos ayuden a observar si existe o no necesidad de cambio organizacional en esa empresa. Acá nosotros tenemos algunos tipos de información documental que podemos tener en cuenta, por ejemplo, información de compensaciones, de honorarios de los empleados, de materias primas, de suministros, de servicios básicos, etcétera, etcétera. Realmente es mucha la información documental que nosotros en un momento determinado podemos tener y con la cual podemos trabajar porque está a nuestro acceso. A veces la dejamos de lado, pero es interesante pues, que la tengamos en cuenta porque nos puede ayudar a complementar con otras técnicas. Otro instrumento u otra técnica más bien de recolección de información que podemos tener es el grupo focal. En este caso es una técnica en la cual vamos a trabajar con grupos, como su nombre lo dice. Vamos a obtener información de ellos. Se sugiere que inicialmente sea a nivel individual y posteriormente a nivel grupal. A nivel individual puede ser por escrito y a nivel grupal ya verbal en una entrevista entre todos. Se recomienda que sea entre 3 y 10 participantes, no más de 10, porque allí las personas ya pueden tener barreras para hablar. También se sugiere que no existan algunas diferencias sociales o algunas diferencias de rol dentro del grupo, porque eso puede llevar a que existan barreras. Si lo hay, se recomienda que a las personas más tímidas se les permita
pues hablar de primeras o las personas que eventualmente pues tengan un rol de menor responsabilidad en la organización. Las sesiones son grabadas de los grupos focales y pues se les informa a las personas y entre los principales beneficios está en que permite recoger diversas percepciones a un costo bajo al mismo tiempo y allí pues se refuerzan entre las personas las percepciones. Quizás la mayor limitación es que entre ellos mismos puede que si hay un líder logre opacar las posiciones de otras personas dentro del grupo. Las fases de un grupo focal es que en primer lugar se agradece a todos los convocados por participar en la sesión, se presenta al coordinador o al moderador de la sesión, se explica el criterio que se tuvo en cuenta para escogerlos a ellos, el objetivo de la reunión, la duración de la misma, se garantiza total anonimato de la información, se, si es necesario se les pide que firmen un consentimiento informado, se pide respeto a las opiniones de los demás y se les comenta pues que ninguna opinión por tonta que parezca, se va a sesgar en la reunión. Se explica también que no hay respuestas buenas o malas, sino que toda la información es válida y se presenta a los participantes y allí pues seguramente se empieza a aplicar todas las preguntas que nosotros hemos diseñado en una guía previa para ellos. Importante, otras recomendaciones para a la hora de aplicar grupos focales es invitar de manera personalizada, porque así las personas se van a sentir más importantes, más comprometidas. Se sugiere hacer mínimo 2 grupos focales para también corroborar los resultados de los mismos. Comenzar con temas generales e ir focalizando paulatinamente. Se debe moderar con entusiasmo, con empatía. Evitar muletillas, repeticiones de palabras también. A la hora de comunicar, no emitir juicios por nada del mundo del moderador. Simplemente dejarlos hablar. Y si en algún momento dado ellos se salen del tema de la conversación, entonces también encauzarlos. Allí el moderador debe ser muy ágil en esta labor. Tenemos también otra técnica que podemos aplicar que es la conversación informal. En este caso hablamos que es una entrevista no estructurada entre el jefe e integrantes seleccionados aleatoriamente en la oficina. Y el principal beneficio que da es que el lugar donde se va a hacer permite una atmósfera tranquila, donde la persona se siente cómoda y seguramente va a obtener información que en una oficina no lo hace generalmente. La limitación es que puede convertirse en una sesión de quejas e inconformidades de los colaboradores y en ese sentido puede que no tenga toda la utilidad que nosotros esperamos. Asimismo, pues no, lo ideal sería no grabarla ni nada de ello porque no tiene tanta formalidad como otros instrumentos que previamente vimos. Y finalmente, tenemos los collages y dibujos, que básicamente se refiere a una composición de fotografías, dibujos, frases y diagramas que tienen como finalidad hacer un diagnóstico de perfil a nivel individual, grupal u organizacional. Este instrumento es dinámico, nos facilita el acercamiento a un grupo identificando los patrones de él y la principal limitación que tiene es que se puede comprender como si fuera un juego por parte de los integrantes que se está aplicando y puede que no lo tomen con total seriedad. A partir de ello, pues la información quizás no sea tan útil para nosotros. Bueno, estos son 7 instrumentos que nos pueden ayudar para diagnosticar el cambio organizacional en nuestras empresas. Espero sea de utilidad y que posteriormente pues coloquen sus comentarios y sigan pues visualizando todos estos videos, los cuales son hechos especialmente para ustedes. Gracias.